en nuestras últimas sesiones de trabajo sobre el teorema de la divergencia, el famoso teorema de Gauss. De hecho, tratamos de mostrar el esbozo de una prueba matemática, ¿sí? Este teorema de Gauss, a ver si ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, doctor. Lo que nos dice es que si tenemos una región de R3, cuya frontera es, vamos a escribirla como la frontera de V, de una superficie bidimensional suave por tramos y además cerrada, y suponemos que tenemos un campo vectorial F continuamente diferenciable, que tiene derivada en cada uno de sus puntos, dentro y fuera de la frontera de V, pues entonces si N indica la normal unitaria, la frontera de V, que va hacia afuera, pues se cumple entonces, ¿sí?, que la integral doble de f.n, diferencial superficie, en la frontera de V debe ser igual a la integral triple de volumen de la divergencia de f, ¿sí? Esto es lo que dice justamente el famoso teorema de Gauss, y este teorema de Gauss ha sido justamente, tratamos de mostrar un esbozo de su demostración, asumiendo que f de x, y, z fuera una función de tres variables, x, y, z, que podemos escribir justamente como p de x, y, z, i, más q de x, y, z, j, más r de x, y, z, k. Y entonces decíamos, bueno, entonces la integral doble en la frontera de v de p de y de z más q de z de x más r de x de y se puede escribir justamente como la integral de la parcial de p en x más la parcial de q en y más la parcial en r en z diferencial de volumen. Y esto, pues bueno, hace ver que esto es posible si la integral doble en la frontera de v de p de y de z es igual a la integral triple de volumen de la parcial de p en x diferencial de volumen. Luego, la integral doble en la frontera de v de q de z de x es igual a la integral triple en el volumen de la parcial en q respecto de y diferencial de volumen. Y la parcial doble en la frontera de v de r de x de y es igual a la integral triple en v de la parcial de r en z diferencial de volumen. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue tomar un caso, ¿verdad? Solamente tomamos un caso para demostrar que en ese caso se cumplía esta propiedad. Y claro, esto con la idea de que los otros dos casos son, pues son semejantes. Los otros dos casos son semejantes. Entonces, si B es una región limitada por arriba y por abajo por dos superficies, decíamos, bueno, pues podemos escribir a Z como F2 de XY, pero también a Z como F1 de XY, ¿sí? Entonces, bueno, tratábamos de construir una integral doble, observábamos estas propiedades de esta integral doble y observando la descomposición, justamente esta integral doble se miraba, se podría ver como la derivada parcial de r en z, es decir, r de x de y de x de y se podría ver como la integral triple de r en z diferencial de volumen. Y bueno, lo que comentábamos es que, pues bueno, sin pérdida
de generalidad, podríamos usar este mismo argumento que utilizamos en el esbozo de esta prueba para verificar el caso de la integral doble de P de Y de Z, igual como la integral triple de la parcial de P en X diferencial de volumen, y el caso de la integral doble en la frontera de V de Q de Z de X, como la integral triple en V de la parcial, de la derivada parcial de Q respecto de Y diferencial de volumen. Y bueno, sin pérdida de generalidad, lo que podríamos decir es que entonces, suponiendo el hecho de que el espacio se descompone en regiones BI, pues entonces la integral doble en la frontera de V de f punto n diferencial de S, pues es igual a la integral triple en V de la divergencia de F diferencial de volumen. Y bueno, lo que hicimos en esa sesión de clase fue usar el teorema de la divergencia para calcular la integral de superficie. Estuvimos trabajando en este ejercicio. Y bueno, ahí paramos. Tomamos este ejemplo, el ejercicio 130. Entonces, bueno, si usted está de acuerdo, vamos a tratar de ir reconstruyendo de acuerdo a nuestro muy antiguo programa de, de sesiones. Aún, aún nos faltan algunas sesiones más y creo que podemos aprovechar las sesiones de esta semana, de la semana entrante, para concluir las ideas generales de nuestro curso de cálculo avanzado. Entonces, bueno, vamos a continuar agregando una parte interesante cuando nosotros decimos que vamos a recordar un operador que utilizamos bastante en cálculo. Este operador Nabla, o el operador del, también a veces le llamamos. Y este operador que representa finalmente, si recordamos, eh, las derivadas parciales, en este caso, la derivada parcial en X y más, ahora voy a escribir acá, la derivada parcial en Y, J, más la derivada parcial en ZK. Entonces, este operador que estamos recordando, el famoso operador Nabla, de tal manera que mm, recordamos este operador para recordar otra definición importante que voy a permitirme reescribir. Sería la definición 131. ¿Y qué dice? Bueno, para una función escalar
Vamos a suponer que tenemos una función escalar phi. Sí, perdón. Vamos a suponer que tenemos una función escalar psi. Ahí está. Diferenciable, es decir, derivable en cada punto donde es definida la función, pues entonces vamos a recordar cómo podemos definir justamente este operador, ¿no? Es decir, el operador nabla, nabla sí, que básicamente va a ser igual a tomar cada una de estas derivadas parciales, ahí están, cada una de estas derivadas parciales, pero con sí, ¿cierto? La primera derivada parcial de psi en x y más la segunda, perdón, más la derivada parcial de psi en y, ¿está? Más la derivada parcial de psi en z, k. Entonces, esta cantidad, uh, este vector, es conocido como el gradiente. ¿De quién? De la función psi. Uh-huh. Sí. Entonces, estamos recordando justamente esta bonita definición de gradiente, porque la vamos a utilizar un poco más adelante. Y además de ello, podríamos todavía decir o recordar una definición, la definición 130 es un campo vectorial de manera que F es lo mismo así, un campo vectorial tal que a F lo podemos escribir como F de P de X, Y, Z, Y más Q de X, Y, Z, J más R de X, Y, Z, K. Entonces, tiene sentido calcular nabla punto nabla punto F de X, Y, Z. De tal manera que esto lo que significa es que tenemos un producto punto o un producto interior de estas parciales que aparecen acá, ¿verdad? Sí. Punto los valores de F. Ahí está.
punto los valores de f. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues el resultado de ello es la derivada parcial de x respecto de x, de p de x, y, z, más la derivada parcial respecto de y, de q de x, y, z, más la derivada parcial en z de r de x, y, z. Sí. Y a esto le vamos a llamar la divergencia de f. A esto le vamos a llamar la divergencia de f. ¿Vamos bien, maestra? Sí, doctor, todo bien. Esto, una definición más. La definición 133 que dice lo siguiente. Si f es un campo vectorial, tal que lo podemos escribir como p de x, y, z, y más q de x, y, z, j, más r de x, y, z, k, entonces tiene sentido calcular el producto vectorial de Nabla cruz f. Cruz f. F de x, y, z. Esto que comúnmente le llamamos el rotacional de f de x, y, z, y que es igual al determinante de la matriz que tiene I, J y K, que después tiene la parcial en X, que después tiene la parcial en Y. A ver, consciente, ¿verdad? La parcial en Y. Que después tiene la parcial en Z. ¿De quién? Pues de P, de X, Y, Z, de Q, de X, Y, Z, y de R, de X, Y, Z. Bueno, ya que es igual este determinante, pues si usamos justamente las reglas del determinante, tenemos que esto es igual al producto de la parcial en Y, ¿verdad? Sí, De R de X, Y, Z, menos la parcial en Z
de Q de X, Y, Z, el primer término, y más más, nuevamente otra diferencia de parciales, la parcial en Z de P de X, Y, Z, menos la parcial en R Doctor, no la era parcial de R, perdón, no era la parcial de X, la parcial con respecto de X de R, de X, Y, Z en el primer término ahí. a ver, vamos a ver, va a ser la Ese que está así. parcial, va a ser la parcial en Y de R de X, Y, Z, menos la parcial Pero en es, Z pero es para de J. Q. Ah, para J, sí. Va a ser la parcial en X de R, ajá, menos la parcial en Z de P. Solamente que como recordamos que aquí hay un menos siempre, ya ese Ah, menos lo ya. estamos quitando, ya hicimos la multiplicación, por eso es que Sí, se cambia el orden. sí, Ajá, sí. esa es la Sí, perdón, razón. doctor. Sí, Sí, gracias. sí, no se preocupe. Entonces sería la parcial en X de R de X, Y, Z, ahí está. Sí, ahí ya se hizo la multiplicación para que quede positiva la fórmula. Sí, doctor. Ajá, J más, luego tenemos la parcial, vamos a revisar, acá va a ser la parcial en X de Q de X, Y, Z, menos la parcial en Y, la parcial en Y de P de X, Y, Z. Ahí está. K. ¿Sí? Y entonces, este término comúnmente le llamamos justamente rotacional. Es decir, el vector que resulta, el vector que resultante, se llama rotacional de f de x, y, z. Bueno, entonces, estamos recordando estas definiciones, ¿verdad? El gradiente, la divergencia, el rotacional. Y además de esto, tendríamos que pensar en que, note que cuando nosotros tenemos nabla, este operador, punto, nabla, pues esto entonces es igual a un nuevo operador que tiene esencialmente la derivada, la segunda derivada respecto de x al cuadrado, así lo escribimos, más la segunda derivada respecto de quién, respecto de y más la segunda derivada respecto de z. Ahí está. Respecto de z.
Entonces, este operador que acabamos de escribir aquí, a veces también lo escribimos igual a decir, mira, esto es igual a nabla, nabla, es nabla cuadrado. Nabla, nabla es nabla cuadrado. Y a veces este nabla cuadrado lo escribimos como un símbolo inverso de nabla. ¿Sí? Sí, Entonces, este operador se llama laplaciano. Laplaciana. Entonces, tiene sentido. Vamos a ver más adelante que este operador tiene cierto sentido físico. sí, doctor. ¿Mm? Tiene cierto sentido, cierto sentido físico. Es importante desde esa perspectiva. Pero además, como ya hemos visto, que nabla.f nabla producto interior f de x, y, z es igual, perdón, nabla.f de x, y, z es igual a la divergencia de f, la divergencia de f de x, y, z. Entonces esto nos permite reescribir el teorema de la divergencia. Es decir, podemos reescribir el teorema de la divergencia como la integral doble en la frontera de v justamente de f producto interior n diferencial de superficie es igual a la triple integral en v de la divergencia, es decir, de nabla punto f divergencia, perdón, de nabla punto f diferencial de volumen. Ahí está. Entonces, podemos ver cómo esta definición de la divergencia nos ayuda a reescribir la manera en la que ya habíamos escrito el teorema de la divergencia.
Particularmente, entonces, podemos decir que otra observación es que si U y V son funciones escalares, dos veces continuamente diferenciables, dos veces continuamente diferenciables, dentro y sobre la frontera de V, si asumimos el hecho de que podamos escribir si podemos escribir que F es igual a U por el gradiente de V, pues entonces esto es igual a U por justamente este otro término, U por la derivada parcial en X de V y más la derivada parcial en Y de V, J, más la derivada parcial en Z de V, K. Y entonces si nosotros calculamos, es decir, así podemos escribir que F sea V por el gradiente, perdón, U por el gradiente de V. Entonces se tiene que, esto nos permite preguntarnos qué ocurre si calculamos el gradiente de esta F. Perdón, no el gradiente, la divergencia, disculpe. La divergencia de esta F. Entonces la divergencia de esta F es en realidad calcular la divergencia de esta función de acá. ¿Y qué tenemos? Que este es igual a U por el laplaciano de V más el producto del gradiente de U por el gradiente, punto del gradiente de V. Entonces, esta identidad que estamos tomando nosotros nos ayuda muchísimo porque al sustituir
al sustituir en el teorema de la divergencia, no olvidemos cuál es el teorema de la divergencia, lo escribo acá. Y vamos a sustituir en este teorema la identidad que acabamos de construir. Esto es lo que dice el teorema de la divergencia. Lo voy a dejar ahí. Y voy a volver a escribir acá el teorema de la divergencia, pero ahora vamos a sustituir lo que vale f. Porque f, en este sentido, f vale, recordemos, ¿qué nos dice acá? El teorema de la divergencia nos dice f punto n. ¿Quién es f? F es u gradiente de v. No olvidemos eso. Lo sustituimos acá. Eso es lo que vale f. ¿Ok? ¿Vamos bien, maestra? Sí, doctor, todo bien. A sustituir el gradiente de f. ¿Ok? Sí. Vamos a sustituir el gradiente de f. Aquí está la sustitución del gradiente de f. Ahí está. Ahí ya está. Y esto es maravilloso porque esta pequeña transformación que hicimos, que tratamos de construir de manera muy simple, muy bonita, ¿sí? Lo que obtenemos es la primera identidad de Green. Esa es la primera identidad de Green que a veces llamamos justamente el teorema de Green, el primer teorema de Green. Sí. Y podemos ver cómo esta transformación que hicimos nos hace ver, nos hace obtener básicamente de una manera muy directa, muy simple, pero quiero decirle que si buscamos otras maneras de obtener la identidad de Green, puede ser mucho más complejo, mucho más Peligroso complejo, para mi salud. mucho más peligroso. Así es. Es decir, requiere de un poquito más de trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, obtenemos la primera identidad de Green como consecuencia de esta transformación de la definición 133. Y entonces voy a escribir aquí el teorema 134, que esta es la segunda identidad de Green. La segunda identidad de Green. Bajo las mismas condiciones, que la anterior, vamos a tratar de construir esta segunda identidad de Green. ¿Y qué tenemos en esta segunda identidad de Green? Lo que tenemos es que la integral doble en la frontera, que tenemos la frontera de V, ¿de quién? Pues de U gradiente de V, gradiente de V, menos V gradiente de U, ahí está, punto. O sea, producto interior, producto punto.
con n diferencial de S es exactamente igual a la integral triple en V ¿de quién? Pues justamente de U por el laplaciano de V menos B por el laplaciano de U. Diferencial de volumen. Y este resultado que acabamos de escribir es la famosa segunda identidad de Green. La segunda identidad de Green, que es un resultado muy bonito. Y va a ser el punto de conclusión de esta primera sesión donde retomamos nuestro cálculo avanzado. Pero me gustaría dejarlo como tarea. Ay. ¿Qué pasó? Dejarlo, perdón, dejarlo como pasó? ¿No que una... estaba ok? ¿No que estaba usted de buenas? Estamos de buenas, maestra, claro que sí. Como una prueba, como un esbozo de una prueba. No es tan difícil porque ya mostramos en la primera identidad cómo podemos construir una demostración rápida. Entonces, si toma como base la demostración de cómo llegamos a la primera identidad, Sí. Realmente va a ser fácil, va a ser rápido. Esta es una manera de hacerlo. Desde luego, en la literatura de cálculo de varias variables podemos encontrar pues otras demostraciones que son interesantes. Entonces, bueno, si usted está de acuerdo, hoy es mi... ¿Cómo ve si nos reunimos? ¿Le gustaría que trabajáramos el día de mañana? ¿Le parece bien o prefiere el viernes, maestra? Mañana, doctor, porque yo el viernes